el papel que la mujer desempeña en la sociedad está marcado por la historia que ha tenido, pero está determinado, viene dado por el ambiente cultural en la que se nace y se vive. Es así que lo que la mujer, lo que el hombre en su caso debe ser o debe hacer, se encuentra muy permeado por lo que la sociedad y sus instituciones consideran correcto. Es por eso que una mujer nacida en México puede tener estándares distintos a una mujer nacida en un país musulmán o en Europa o en África o en otros lugares, porque mucho de su rol depende de la sociedad que la lleva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy queremos dar una mirada a la historia pasada de la mujer en el mundo laboral, un poco ver cómo estamos hoy y una reflexión sobre el futuro. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. Y empecemos con la prehistoria. En las primeras sociedades que sustentaban su vida cultural y económica, en la caza y en la recolección, las mujeres eran las encargadas de recolectar, mientras que los hombres eran los encargados de traer el alimento. Esto hizo que las actividades de cada quien estuvieran relacionadas directamente con la fuerza. Entonces, los que tenían la fuerza eran los que iban a cazar, que eran los hombres, y empezaron a haber diferencias entre los géneros. Ahora, hoy en día, ha habido estudios y arqueólogos y gente que ha estudiado un poco la vida en esa época. Y hoy se sabe que las mujeres durante la prehistoria tuvieron un papel esencial en el desarrollo de los grupos humanos, ocupándose incluso de la caza, además de la reproducción, el cuidado de los hijos, el ámbito doméstico, la recolección y el cultivo. También se dedicaban a otro tipo de actividades como la caza, incluso en posiciones a veces de liderazgo dentro de sus comunidades. ¿Qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media, las cosas se empezaron a poner un poco más estrictas y se empezó a delinear para la mujer un papel diferente. El mundo se consolidó como un todo en el que los hombres eran el centro, los únicos que tenían la posibilidad de conocer y entender la verdad revelada por Dios. De esta forma, el conocimiento se centralizó en los religiosos y algunos laicos que tenían el privilegio de estar ahí, y los hombres eran los que tenían el acceso al conocimiento y a la educación. Entonces, a raíz de eso, la mujer se empezó a ser relegada a roles de esposa y madre. Em, Históricamente, la mujer debía cumplir con su papel de madre y esposa, y eso también fue con apoyo de la iglesia. Realmente en esta época las mujeres que trabajaban eran las de estratos bajos que salían a trabajar a casas y a labores domésticas en otros lugares. Eh, en esta época surge Sor Juana Inés de la Cruz, un personaje muy conocido en México. Ella es escritora, monja, y defendió de manera memorable el derecho de las mujeres a la educación. En 1691 proclamó la frase: bien se puede filosofar y aderezar la cena, que me encanta la frase, pero si pensamos que desde esa época ya había personas, había mujeres que decían, bueno, yo también puedo tener acceso, yo tengo inquietudes más allá que la sociedad, de las que la sociedad me quiere dar, yo quiero ir más allá que eso. ¿Dónde se da un cambio muy grande para la mujer? Y es la época de la revolución industrial. A finales del siglo XVIII, las mujeres empezaron a incorporarse en el mundo laboral sin las mismas condiciones que tenían los hombres ni los mismos derechos. En esa época, la mujer era considerada igual que un niño, era políticamente incapaz. Únicamente se encargaba del cuidado de los hijos, de las tareas domésticas o
en esta época empezó a involucrarse en la industria textil y en alguna otra, y empezaron a ser muy perseguidas por la gente de los industriales, porque eran una mano de obra muy buena y mucho más barata que un hombre. Los salarios eran más bajos, empezaron a someterse a condiciones de trabajo inhumanas. Ahora, en esa época, los hombres también, eran bastante inhumanas las condiciones en general de los trabajadores de la industria, pero las mujeres tenían menos derecho a quejarse, ganaban menos y tenían menos tiempo para ocuparse de sus hijos. No tenían permisos por enfermedad, por maternidad. Entonces, la vida familiar en esta época se vio muy afectada. Y se empezaron a separar los ámbitos, lo que era el hogar y lo que era el trabajo. Y en este siglo, el trabajo era como una desviación de la función que se consideraba adecuada para las mujeres, que era el de ser madre y esposa. Y normalmente las mujeres abandonaban los trabajos cuando contraían matrimonio o al nacer sus hijos. Pero aquí marcó el inicio realmente de las mujeres en los empleos. ¿Qué estaba pasando en esa época? Aquí hay unas fechas relevantes. En 1893, después de una enorme campaña, Kate Shepherd era la líder sufragista más célebre de Nueva Zelanda y todas sus compañeras presentaron una petición descabellada al Parlamento donde se exigía el sufragio para las mujeres. Y finalmente, en 1893, se aprobó y Nueva Zelanda fue el primer país con gobierno autónomo en conceder a la mujer el derecho al voto. Y fue muy importante porque empezó ahí todo un movimiento a nivel mundial. En 1903 y 1911, Marie Curie ganó un premio Nobel de Física primero y el de Química después. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y fue una historia realmente fascinante. El primer premio Nobel lo ganó junto con su marido, Pierre, y con otro científico que era compañero de ellos. Y en un principio, la gente que asigna los premios no se lo querían dar a ella, sino nada más a su marido y al otro científico. A ella no la querían incluir en el premio. Y cuando su marido se enteró, dijo que de ninguna manera, que si no la incluían a ella, él de ninguna manera no tenía ningún interés en participar en los premios, así que la incluyeron. Y en 1911 ya había fallecido su marido, ella sola ganó el premio Nobel. En 1917 fue otro momento también icónico porque fue elegida en Montana la primera congresista de los Estados Unidos, Janet Rankin. Ella era una republicana, trabajadora social, activista, pacifista, y fue la única persona de entre 50 legisladores del Parlamento en votar en contra de la Segunda Guerra Mundial. Ella dijo, quiero estar al lado de mi país, pero no puedo votar a favor de la guerra, mi voto es no. Y en 1918, Inglaterra aprobó una ley que le otorgaba el voto a las mujeres y en 1920 fue en Estados Unidos. O sea, realmente llevamos 100 años de que a la mujer se le permite votar. ¿Qué pasa después? Empezando la Primera Guerra Mundial, empieza a tomar todo un camino diferente. La coyuntura de la guerra obligó a las mujeres a salir de sus casas con el consentimiento de sus esposos y padres. Los hombres tenían que ir a la guerra y alguien debía encargarse de las tareas que antes eran exclusivas para los hombres. Y esto se acentuó en 1942 con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces empezaron a trabajar en fábricas, empezaron a trabajar en todos los trabajos que antes hacían los hombres. Y obviamente en paralelo se empezó a gestar un movimiento que tenía como objetivo la igualdad entre hombres y mujeres. Y este afiche que está allí
fue un famosísimo cartel de We Can Do It, Nosotras Podemos. Fue creado en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para levantar el ánimo a la población. Las mujeres jugaron un papel fundamental para mantener el país en marcha y consiguieron de esta manera que la economía no se derrumbara. Y este cartel en la década de los 80 se convirtió en un símbolo del movimiento feminista. Es muy famoso ese cartel. Y aquí entonces empezó un cambio de pasar a las mujeres al trabajo que luego, cuando acabó la guerra, de ninguna manera se podía retroceder. Ya habían entrado de lleno las mujeres al trabajo. ¿Qué pasó después? En los años 50 y 60, ahora sí, empezaron las mujeres a incorporarse a la esfera laboral como secretarias, profesoras, telefonistas, modistas. Y entonces, hacia el año de 1950, se incrementa en un 15% la participación de las mujeres en la industria. Y para 1969, la cifra aumentó en un 50%. Aunque para esa fecha, para poder trabajar, las mujeres todavía necesitaban el permiso de sus padres o de su esposo. Este periodo marcó un punto realmente histórico porque digamos que durante la Guerra Mundial habían entrado al trabajo casi por obligación, porque los hombres estaban todos peleando la guerra, los hombres en edad productiva. En cambio aquí ya empezaron a entrar a la industria privada, empezaron a cada vez a ocupar más posiciones y aunque no tenían cargos demasiado altos, finalmente sí empezó a ampliarse mucho la cantidad de mujeres en los trabajos. Ahora, las oficinas, sin embargo, eran a menudo ambientes muy hostiles para las mujeres, debido a las estrictas normas de género y las prácticas generalizadas de discriminación y acoso. Entonces, era normal que los jefes de las mujeres pidieran favores a cambio del trabajo, como favores sexuales, por ejemplo, o ganaban, por supuesto, mucho menos que las mujeres. La brecha era muy grande. No se valoraban, estaban supeditadas a acoso en muchos casos. Y si alguna vez han visto la serie Mad Men, que está situada en la época de los 60, se ve claramente, las mujeres realmente eran secretarias. En esa serie hay una mujer que logra llegar a un puesto directivo, pero era la excepción, no la regla. Y ella, al inicio, ella empezó como secretaria, fue sujeta de comentarios que hoy en día serían inconcebibles. De hecho, a mí me gusta mucho decir siempre que uno no puede voltear a ver la historia y no puede juzgar los eventos del pasado con ojos de hoy, porque hoy en día esos comportamientos a uno le parecen espantosos, pero en esa época era lo normal, era lo que, entonces esos hombres que hacían eso no eran unos seres humanos horribles, para ellos era normal. Entonces hay una escena en que esta muchacha, secretaria, llega a trabajar, se sube al elevador y había 3 ejecutivos de la empresa en el elevador y empiezan a decirle que tenía unas piernas muy lindas, que debería usar faldas cortas todo el tiempo. Y ella se sintió muy incómoda, pero era lo normal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eran las que pasaban en esta empresa, pero ya se empezaba a abrir el mundo y la sociedad a que las mujeres trabajaban. Por supuesto que en cuanto se casaban o tenían un hijo, normalmente dejaban los trabajos porque no había esas facilidades. Aquí traté de poner algunas, pero realmente son tantas que no caben todas, pero quise poner algunos ejemplos de algunas mujeres sobresalientes que hicieron cosas muy adelantadas para su tiempo. Valentina Tereshkova es la primera mujer que viajó al espacio exterior. Eso fue el año 1963. Ella es rusa, en una nave rusa, dio 48 vueltas alrededor de la Tierra durante 3 días. Luego está Selma Lagerlöf. Ella es la primera mujer que en 1909 ganó
el Premio Nobel de Literatura, la primera mujer. Luego está Ruth Bader Ginsburg. Ella es una juez, abogada y juez muy famosa. Ella, entre los años 73 y 76, presentó 6 casos a la Corte Suprema de los Estados Unidos para defender los derechos, la igualdad de derecho entre los géneros. Y lo hizo no solo presentando casos de mujeres que habían sido discriminadas, por ejemplo, que habían sido despedidas de su trabajo por estar embarazadas, sino fue muy inteligente y defendió también a hombres, diciendo que la igualdad de género tiene que ser igual en todo sentido. Y ella fue miembro de la Corte Suprema después, durante 27 años, hasta que falleció a fines del año pasado. De esos 6 casos que presentó ante la Corte Suprema, ganó 5. Fue una pionera. Y obviamente Margaret Thatcher, que en 1979 fue la primera mujer en ser primer ministro de Inglaterra y el Reino Unido, se llamaba, o le decían, la dama de hierro, porque manejaba con una mano muy dura el destino de su país. Indira Gandhi, en el año 66, fue nombrada primera ministra de la India, que aparte que era muy raro en esa época que hubiera una primera ministra mujer, más aún en un país que no reconocía la libertad individual de las mujeres. Incluso llegó a dar en la cárcel. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de mujeres que hicieron cosas que en su momento fueron, digamos, muy, en algunos casos escandalosas, diferentes, raras. Y quiero añadir que este tratar de ver hacia atrás a la historia, no se trata de decir, no, pues somos, mm, los hombres son malos y nosotros somos las buenas. No se trata de eso, porque de hecho muchas de estas mujeres que lograron todas estas cosas también fue porque tuvieron el apoyo de sus maridos, como fue el caso de Marie Curie, o como fue el caso incluso de Ruth Bader. Ella su esposo la apoyó siempre en todo. Entonces, mucho fue con apoyo de los hombres que las rodeaban y que sí tenían esos accesos y esa libertad, que las apoyaron para poder lograr las cosas. Entonces, siempre en todas las épocas hay personas que sobresalen y hay mujeres que sobresalen y hombres que de alguna manera las han apoyado para poder llegar allí. ¿Qué pasa hoy? Estos son solo algunos datos que las Naciones Unidas han sacado. Por ejemplo, en 2013, los hombres con empleo sobre el total de la población eran el 72% y las mujeres con empleo el 47%. Y esa es una cifra bastante triste. Obviamente, estas son cifras a nivel mundial. En la mayoría de los países, las mujeres en promedio ganan solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. O sea, el gap salarial es bastante importante. Y en años anteriores, por ejemplo, desde Hollywood ha habido varios temas sobre esto, varias protestas de las actrices. Y uno podría decir, bueno, ellas de qué se quejan, que ellas también ganan muy bien. Pero finalmente no es justo en el ámbito que sea en Hollywood, sea en una fábrica, sea en cualquier lado, por el mismo trabajo, no es justo que una mujer reciba eh, entre el 25 y el 40% menos que los hombres. Y lo que dicen las Naciones Unidas es que hay una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que las mujeres prestan a otras personas. Entonces, por ejemplo, en las labores domésticas, las mujeres dedican entre 1 y 3 horas más. Y en la prestación de cuidados de hijos, padres, personas enfermas, las mujeres dedican entre 2 y 10 veces más que los hombres. Y eso les da una enorme desventaja al momento de tratar de acceder a un trabajo. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué sigue? Muchas mujeres hablan del famoso glass ceiling o el techo de cristal,
donde se explica la situación de desigualdad de las mujeres en diferentes ámbitos. Eh, digamos que se utiliza esta expresión porque son barreras invisibles que aparentemente no existe o que nadie quiere admitir, pero que acaban no permitiendo a las mujeres subir más allá de cierto escalón. Y la situación de desigualdad empeora en países con menos recursos o más pobres, donde las mujeres tienen menos acceso a la educación. Para darles algunos ejemplos, en todo el mundo hay solo 63 países que ofrecen una baja de maternidad de 14 semanas recomendada por la OIT, la Organización Mundial de Trabajo. Y menos de una tercera parte de las mujeres trabajadoras tienen derecho a pedir la baja. Pero las cosas están cambiando y cada vez hay leyes que protegen más a las mujeres, a pesar de que todavía hay desigualdad, hay sueldos menores, las cosas están cambiando poco a poco a través de leyes y regulaciones. Por ejemplo, en Islandia, que es el país con menor desigualdad de género, acaba de aprobar una ley de equidad salarial. Las empresas están obligadas a pagar el mismo sueldo a hombres y mujeres por el mismo puesto. Y si incumplen esta ley, las empresas deberán pagar una multa de hasta 400 euros al día. Suecia es otro país referente a la igualdad de género. El 46% de sus representantes parlamentarios son mujeres. El líder de su iglesia es una mujer. Y el permiso de maternidad se puede alargar hasta 480 días, que los padres y las madres se pueden repartir como quieran. Y como último ejemplo, que me encanta, la primera ministra de Nueva Zelanda, que se llama Jacinda Ardern, ha anunciado hace poco que está embarazada y estará 6 semanas de baja. Ella dice, yo voy a dar a luz y voy a estar de baja 6 semanas. Y es un ejemplo para demostrar que las mujeres no deben renunciar a su carrera si quieren ser madres. Es un paso más allá hacia la igualdad.